Egunon, estamos con un texto de 2006, Oisargi, cuando los mitos se vuelven lanzas, punto número 3, publicado por Alriberri, con connivencia de Yomi Mencha, quien lo escribió en Coisargi en ese año 2006. José Díaz Herrera y los mitos del nacionalismo vasco. Capítulo número 3. El Nobel, Santiago Ramón y Cajal, solía aconsejar a sus alumnos e investigadores jóvenes lo siguiente: no hay problemas pequeños. Problemas que parecen insignificantes son grandes problemas que no son entendidos. Consejos a un joven investigador. Con este consejo invitaba a los jóvenes a tomar el camino de la ciencia, un camino ciertamente trabajoso. Es la ciencia la que convierte un problema pequeño en un problema grande. Hurgar un supuesto pequeño problema y descubrir que abre la puerta a un universo nuevo, por lo tanto desconocido, no gusta al común de los mortales. El estudioso debe modelar su propia mente a los nuevos ámbitos y ser audaz. Los tópicos no le valen, por lo contrario, los problemas pequeños, los tópicos, los lugares comunes, hacen que la vida fluya de modo aparentemente más fluido, sencillo. Pensar cada paso que se haya de dar es un hándicap a la fluidez y al dejarse ir. De ahí la tendencia de muchos a querer seguir ignorando lo nuevo, siguiendo la ley general del mínimo esfuerzo. Pero la vida presenta también el otro lado. Sucede que bajo el flujo de la ignorancia, de la superchería y de los tópicos se crean grandes problemas, problemas irresolubles que presentan un terrible obstáculo al desarrollo humano, en que la ciencia y el conocimiento o el simple cambio de punto de vista trastocan en sencillos problemas. Y aquí interviene un problema de actitud. ¿Qué se prefiere? ¿La ignorancia y los tópicos con sus pros y contras, o el conocimiento con los suyos? Promover la ignorancia o promover el conocimiento es un problema de actitud. Conviene indagar por qué se toma una u otra, porque cualquiera que sea ella es una actividad consciente. José Díaz Herrera escribe: durante decenas de años, la organización terrorista ETA ha jugado con dos mitos: que se trataba de un movimiento de liberación social en defensa de la clase trabajadora para formar un Estado socialista, y que su principal objetivo era acabar con el franquismo para facilitar la liberación de los pueblos de España de la dictadura. Página 505. Es evidente que ha leído los objetivos de ETA y del MLNV, pero los tergiversa convirtiéndolos en mito. El que su objetivo principal es acabar con el franquismo para facilitar la liberación de los pueblos de España de la dictadura, el autor se lo ha sacado de la manga durante la redacción de este capítulo. Respecto del otro, hay que decir que el MLNV, en el que ETA es una organización del mismo, es un movimiento de liberación social y nacional, las dos a la vez, en defensa de la clase trabajadora para formar un Estado socialista del que el autor omite lo nacional. Y lo omite porque no quiere dar explicaciones a sus lectores de cómo la liberación social y nacional se hace a la vez y no secuencialmente, primero lo uno y después lo otro. Opta por ello hacer mitología de la realidad, convirtiendo en tremendos tópicos separatistas lo que son aspectos de la liberación social del movimiento, y no quiere entrar en el meollo de este último porque parece que es aquí donde reside el mito de todo el movimiento izquierdista mundial que pasa por verdad revolucionaria. En efecto, ningún movimiento revolucionario que se reclame socialista ya haya conquistado el poder ha hecho otra cosa sino profundizar en un capitalismo de Estado, manteniendo la naturaleza explotada del trabajo, o los más modernos están utilizando el neoliberalismo para consolidar todavía más al partido que dirige el socialismo con características chinas. Caso de China. Por lo que la liberación de la clase trabajadora sigue siendo el gran mito que seguirá recorriendo el siglo XXI sin que surja, por parte de los supuestamente interesados, ningún sistema alternativo de producción que elimine la explotación del trabajo. Pero José Díaz prefiere no denunciar este gran mito y actúa de esa otra forma. Es conocedor de la finalidad de ETA y del MLNV porque ha leído sus escritos, pero a continuación se da la vuelta y nos dice: su estrategia se encaminó siempre a crear con la
estimable ayuda del PNV las condiciones objetivas y subjetivas que le permitirán promover la secesión del País Vasco del resto de España. Página 505, que es el tópico con el que Franco nos inundó y los partidos demócratas aceptan como oro de ley, con el que justifican sus políticas antiterroristas sin resolver problema alguno. Y montando en el tópico, escribe, como lo haría un ex-etarra o un miembro del foro de Hermoa, en lugar de disolverse y pedir perdón por sus atentados, que ascendían a una docena, los terroristas deciden alinearse con el PNV en un frente nacional para elaborar un estatuto vasco e imponerlo por la fuerza en Madrid. Y por extensión, el MLNV nunca han sido partidarios históricamente del Estatuto Vasco y por tanto sobra lo de para imponerlo en Madrid. El MLNV, por lo contrario, siempre ha sido partidario de un frente que no es precisamente el Frente Abertzale, que sueñan algunos ilusos nacionalistas, sino un frente revolucionario, incluido, más bien embridado, el PNV, basado en sus propias alternativas tácticas, y de este modo alcanzar su objetivo, llevar la revolución a España y a Francia. A esto el MLNV le llama acumulación de fuerzas. La acumulación de fuerzas, sí, digamos otro tópico, franquista y ex-etarra, aceptado por los demócratas. Su aniquilación, la de ETA, era tan solo cuestión de tiempo, de no haberse cruzado por medio el Consejo de Guerra de Burgos. Y la actuación del PNV, siempre dispuesto, como siempre, a hacerle el boca a boca a los terroristas para obtener ventajas políticas. Es decir, algo parecido. Estábamos a punto de liquidar a ETA, pero en el último momento aparece el PNV y ¡zas! Lo reactiva. Por lo visto, los ex-etarras, los franquistas y neofranquistas, los excomunistas y demás gente pretenden cargar en espaldas ajenas tópicos que ellos mismos han fabricado. No quieren considerar, por ejemplo, el antecedente cubano, donde fue el propio Fulgencio Barquista el que difundió la figura de Castro como líder revolucionario cuando montó el juicio de Santiago de Cuba en julio de 1953. Solo faltaban las cámaras de televisión, que entonces no existían en Cuba. En Cuba no existía. El Consejo de Burgos fue algo parecido, que de gran dramatismo por parte de quienes lo vivieron. El Estado hizo de ello una cuestión nacional, pues se trataba, al parecer, de una cuestión mayor, la unidad nacional. En realidad lo internacionalizó, se quería dar un castigo ejemplarizante a los separatistas vascos, tópico habitual, y sucedió lo que sucedió. Hemos utilizado ese juicio como plataforma para exponer la teoría revolucionaria y la opresión que sufre nuestro pueblo. De ser simples acusados pasamos a ser acusadores y gracias a la solidaridad internacional hemos desenmascarado el sistema, hemos celebrado un juicio al fascismo y denunciado la situación que vive nuestro pueblo. Saca José Díaz de la carta de los 16 militantes del Consejo de Guerra. Este documento habla de exponer la teoría revolucionaria, no habla de separatismos. El PNV colaboró, como el que más, a salvar vidas. ¿O qué esperaban a quienes ahora le recriminan apoyar las sentencias de los militares? Lo cierto es que tal y como planeó el régimen franquista, la celebración del Consejo tuvo una gran incidencia en la calle y en Europa. Hasta el Vaticano intervino pidiendo clemencia, oponiéndose a la ejecución de las sentencias. Fue tremendo porque gentes insensibles a la política, tanto en Euskadi como en todo el Estado, en todas sus capas sociales, percibieron nítidamente el fragor callejero y el mediático. Las algaradas universitarias, las huelgas de Madrid, no fueron de modo alguno organizadas por el PNV y quedaron sensibilizadas a favor de los enjuiciados y en contra del régimen, y tuvo sus resultados en el Consejo de Guerra de Burgos. Fue el factor determinante para que a partir de 1971 surgieran multitud de partidos de izquierda en Euskadi y en España. Partidos todos ellos independentistas, pero no separatistas. Más adelante se iniciará el intento de aclarar el matiz. Atribuir al PNV el resucitamiento de ETA es tan disparatado como afirmar que el franquismo jamás existió. Pero por lo visto hay autores que leen una cosa y comentan otra, tanto mejor si no tiene nada que ver con lo leído, si con eso sirve al tópico. Pero las grandes situaciones ejercen su influencia sobre un amplio espectro social y superando los ámbitos singulares, el tópico de ETA como movimiento separatista tiene larga y por desgracia sana vida, no solo porque así le presentan sus contrarios de nuestros días, el franquismo, el PSOE, el PP, las asociaciones satélites, sino porque también han hecho mella en otros ámbitos, como en el propio PNV.
En efecto, dentro de la familia nacionalista, excluyo de ella, obviamente, al MLNV, hay varias sensibilidades que a través de la historia han actuado de formas diferentes, pero sin mostrar estridentes diferencias entre ellos. Y el tema ETA se ha vislumbrado de dos maneras, entre los que les consideran nacionalistas, abertzales, descarriados. Coincidimos en los fines, pero no en los medios. Ocurre. Unos acuden el árbol y otros recogen las nueces, zarzallos. Y los que, tomando en consideración lo del MLNV, escriben y hacen políticamente, les toman un movimiento revolucionario que tiene sus objetivos propios y nada que ver con los de la familia nacionalista. En el seno de la familia nacionalista se han hecho ponencias, charlas, debates políticos, nunca con ETA. Y el MLNV, como tema central, habló del periodo 1976 a 2004, sino como algo que está como telón de fondo, soslayando y convertido en tabú. En estas condiciones se confía en el hecho de que conforman una mayoría social con influencia y en la pericia de los contactos de los que dirigen la nave penovista. Los errores prácticamente no existen y si los hay no se repetirán por segunda vez. Por eso, las responsabilidades políticas nunca aparecen ni como destituciones ni como dimisiones. En este sentido, es llamativo lo que atribuyen a Eguíbar, el del acuerdo de Estella. Si fracasa, rodarán cabezas. Por activa, no rodó ninguna. En otros partidos democráticos europeos, por menos motivo, presentan dimisiones o hay destituciones por salud democrática, porque se prolonga en el tiempo esta situación de no tratar a fondo el tema del MNV. En fondo, es una actitud que se reduce del consejo de Ramón y Cajal, comentando anteriormente, se prefiere seguir o los tópicos que facilitan el apacible discurrir de la vida. No se ven más que problemas pequeños, pero sin solucionar ninguno, que acudir a la ciencia o al simple cambio de punto de vista, que no cuesta dinero y puede aportar soluciones, además de entretenimiento. Esta actitud seguidista del tópico se da también en otros ámbitos sociopolíticos, desde el PP, el PSOE, la Izquierda Unida, al MLNV, que también aquí los hay, y cabe tildarla de reacción porque es un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas democráticas en la resolución de los problemas concretos. El primero que tildó de nacionalistas y separatistas a los de ETA fue Fraga Iribarne en los primeros años 60, siendo ministro de Información y Turismo con Franco. La revista El Español se encargó de difundir este tópico. El marxismo no existía para Fraga. Influyó en mucha gente nacionalista, de la vieja ola, la de la guerra civil, y los jóvenes vascos que querían ver cosas nuevas. Con estos mimbres resultó el Consejo de Burgos. Más tarde, en la etapa democrática, el general Andrés Casinello expuso en los cursos del Escorial de 1982 su tesis al considerar en ETA al independentismo como sustancia y al marxismo como adherencia, lo que parece progreso, induce el tema marxista. Resulta todo lo contrario, porque está mal introducido. Exactamente al revés. Es a partir de esta época cuando aparece un nuevo formato de agente político, los ex-etarras. Estos denostan a la propia ETA por sabiniana y nacionalista, consideran al marxismo meramente anecdótico, rebajando su papel a los militantes que lo profesaban y no a su dirección. Ponen de moda los mitos nacionalistas y dan pábulo a las tesis de Casinello, reforzándola. Sus efectos son tremendamente perniciosos y nada míticos. ETA sigue cometiendo atentados contra supermercados y cuarteles. No hay modo que desaparezca de la vida social. Las acciones terroristas no es apología. Para incrementarlos, investiga el GAL. Son exetarras los más interesados en sostener y difundir el análisis tópico de Casinello, porque es la gasolina que necesitan para incendiar la pradera social. Y dan por descontado su anuencia con la extrema derecha para que el tópico se siga consolidando. De ahí que la conjunción entre los prejuicios antivascos y antinacionalistas de ciertos sectores derechistas con elementos interesados en fomentar desinformación hacen que la alta dirección del Estado cometa errores, y los partidos que sustentan también. No es de extrañar que todo ello afecte al PNV a cometer algunos errores complementarios. Un poco antes, en febrero de 1981, tiene lugar un acontecimiento que asienta definitivamente la base sobre la que se desarrollará la política post-Suárez y la mayoría de la vida democrática española. El golpe militar, Armada Tejero, motivado para reconducir el tema autonómico, como dice José Díaz, cuando lo preciso es decir, reconducir el tema vasco. El autor participa de la teoría franquista ex-etarra, en que el Estatuto Vasco es consecuencia de una excesiva generosidad de Adolfo Suárez y cómo el recorte del estatuto puede causar frustración
¿Qué es lo que carga las metralletas de ETA? Se niega a pagar el precio político a los de las pistolas. Pero resulta que las pistolas, en este caso, no son de ETA y las fuerzas políticas sedicentes democráticas españolas han pagado y están pagando precio político a las fuerzas golpistas, que son quienes de facto han hecho la relectura de la Constitución y con la que se vive desde el primer gobierno González de 1982, con las loapas y demás leyes y sentencias judiciales restrictivas hasta el presente. Caso único de las democracias europeas, la española lo es, en todo caso, la más parecida a la democracia turca, en la que las autoridades civiles, Estado, Partido y Justicia viven temerosas de las lecturas constitucionales del sector levantisco de la milicia. En el caso de la reforma del Estatut catalán, recientemente también se les ha oído. La singularidad de la democracia española proviene, acaso, propiciada por la situación vasca, que al no haber sido estudiada correctamente invita a emitir continuamente mensajes fraudulentos, pero el dilema persiste. ¿Qué actitud tomamos? La de promover la ignorancia recurriendo a tópicos y ver solo problemas en apariencia pequeños, o recurrir a la ciencia, el conocimiento y al cambio de punto de vista para convertir en auténtico pequeño problema lo que parece irresoluble? ¿Preferimos los tópicos o seguimos la vía que Ramón y Cajal nos invita a seguir? Comentario con todo lo anterior, José Díaz saca a relucir un tema que tiene un frecuente uso como arma arrojadiza, pero cuando uno se introduce en el problema resulta que no es sencillo como el autor quiere aparentar y surgen ramificaciones. Dice: a pesar de sus diferencias tácticas y estratégicas, en los momentos de dificultad, ETA y el PNV han mantenido un cordón umbilical subterráneo y poco conocido que ha permitido el paso de la savia vivificadora de una organización a otra. Página 675. Y más tarde insiste en lo mismo. Aunque el simple relato de las relaciones subterráneas y secretas entre la banda terrorista y el mal llamado nacionalismo moderado puede llenar páginas enteras, página 698, para sostener su tesis, José Díez echa mano del clásico resucitamiento de ETA del Consejo de Burgos, como si el franquismo nunca hubiera desempeñado ningún papel en ello, ni la acción de los comunistas e incipientes socialistas, todos en la clandestinidad, no tuvieran tampoco ningún rol en el tema, porque la oposición antifranquista, por el hecho de serlo, se opuso al Consejo de Burgos y trabajaron codo con codo junto con el PNV para evitar ejecutar las sentencias. Le hace ello a comunistas y socialistas, a pesar de sus diferencias tácticas y estratégicas en momentos de dificultad, acreedores de mantener con ETA un cordón umbilical subterráneo y poco conocido. Si así fuera, José Díaz nos hace ver que los cordones umbilicales subterráneos y poco conocidos no ligan solo a ETA y el PNV, abarcan también a otros ámbitos. ¿Será que ve únicamente desde la trinchera neofranquista en el tema de las conexiones subterráneas de ETA? ¿Por qué quedarnos únicamente en el ámbito siempre sospechoso de la izquierda? Resulta que Díaz arroja el anzuelo y el cebo más lejos todavía, cuando, refiriéndose que a través del concierto económico el PNV es la encargada de repartir sinecuras, prebendas, canonjías, afirma: lo peor de todo es que los partidos políticos que sucedieron a la UCD, en la gobernación de España, el PSOE y el PP, han persistido en esta situación discriminatoria, sabiendas que con ello no contribuían a la integración de los vascos en la unidad constitucional, sino a fomentar el separatismo. Página 776. Porque para semejante afirmación, datos tendrá el canario Díaz, para acusar también al PP, que cultiva cordones umbilicales subterráneos y poco conocidos con los separatistas de la ETA. Acusar al PP de fomentar el separatismo, después de los tremendos esfuerzos realizados en la lucha antiterrorista, difícilmente se le ocurre a ningún militante del PP, ni a ningún neofranquista, a ninguno de dentro del PP se le ocurre semejante acusación. Es la que realmente José Díaz Herrera, por muy antivasco que sea, es del ámbito del PP. Temo que no, sospecho más bien que es un agente, no el único, poco conocido subterráneo, cordón umbilical entre la ETA y el PP. En definitiva, es un informante, desinformador profesional de ETA en el ámbito del PP. Saliendo del ámbito estricto de los partidos, ¿por qué no pensar que efectivamente también entre ETA y el Estado hay subterráneos poco conocidos de cordones umbilicales? Pepe Vilchenena consiguió en su tiempo introducir los tentáculos en los servicios de información vascos en los despachos oficiales franquistas. ¿Por qué otros, como ETA, no van a conseguir introducir sus cordones umbilicales en los tiempos que corremos? También
Puede haber, aunque quizás con menos complejidad debido a su menor nivel de lucha, cordones subterráneos poco conocidos entre ETA y el Estado francés. ¿Por qué no? Los alemanes lo hicieron antes de la invasión de 1940. Si al PP, José Díaz Herrera, la acusa de fomentar a sabiendas el separatismo, ¿qué mensaje criminal del tipo solución final del problema judío-nazi nos estará enviando a los militares levantiscos tipo Armada y Tejero? Y de paso, como quien no dice nada, papel está desempeñando las personalidades del PP que presentan su libro. Es de suponer que ETA tenga su cordón umbilical también con el PNV, porque en el PNV, junto a personas responsables, con la cabeza bien amueblada, no faltan personas relevantes, con una personalidad más impulsiva que razonada, influenciable por estar abierto a todas las influencias, pero con alergia a las buenas. Y los hay quienes alardean de sus contactos con el MLNV. Son aquellos que piensan y sienten que los etarras son nacionalistas abertzales, los que tienen más boletos que ningún otro de ser elementos del cordón umbilical de ETA. Lo bueno o malo, según como se vean, es que muchas veces actúan como tales sin tener conciencia de que lo son, pues como otros muchos están desinformados o intoxicados por exceso de información sobre la naturaleza de ETA MLNV y algo que sucede cuando Carlos Raicochea y Xavier Arzallus firman calladamente con ETA en junio de 1998 el contestado documento precursor de los acuerdos de Lizarra de 1998. Destaca lo mal informados que estaban los dos dirigentes que firmaron tal documento, convencidos como estaban que ETA hablaba el mismo lenguaje sabiniano que ellos, y una vez echada la firma piden ingenuamente puntualizaciones a ETA sobre algunos puntos ya firmados. Los deberes se deben de llevar hechos y no improvisarlos. Los acuerdos de Lizarra tuvieron varios impulsores con motivos contradictorios, siendo el principal el MLNU, que también los impulsores los movimientos políticos realizados por el PP-PSOE en los años 97-98, así como las gestiones de los muchos agentes de los diferentes cordones umbilicales del PNV que empujaban hacia lo mismo. Por poco consiguen, entre ambos dos, Caracochet y Arzallus, que el Lehendakari fuera mayor oreja y que PNV y EA pasasen a la oposición de la mano de Batasuna, que además era el verdadero propósito del MLNV a través de aquel disparatado acuerdo. Ciertamente no sabía lo que me iba a encontrar, a diferencia de todos los anteriores elementos de lectura de estos textos, ya sea de Yomi Mencha o del ámbito de la reacción de otros dos autores respecto a José Díaz Herrera y los mitos del nacionalismo vasco, cosa que digamos que podemos dejarlo aquí. No creo que amerite ninguna otra lectura de estos elementos controversiales, porque digamos que uno puede entender y difundir la realidad respecto al pasado, respecto a la memoria histórica, pero digamos que la vidriosidad y la previa confianza en el elemento de este Yomi Mencha para la tercera parte de esta diatriba contra el señor José Díaz Herrera y sus mentiras sobre el nacionalismo, digamos que ha hecho que lo leyéramos juntos, pero bueno, era algo prometido y digamos que lo vamos a dejar aquí y para siempre. En fin, eskerrik asko, agur oro bat, beti helpen.